Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina. Yo vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Diana Ankudinova con la canción Bloody Mary, que es del programa Masked Singer, episodio 1. Es lo que me han propuesto el club de fans. Me dijeron distintos capítulos que yo tenía que ver, que en este capítulo 1 parece que escondió su voz. Vamos a ver qué nos transmite Diana Ankudinova en el programa Masked Singer, episodio 1, Bloody Mary. Allá vamos. Ой, как красиво! Ой, браво, браво. Siempre estuvo con el traje de Arminio. Qué notable. Pensé que iba cambiando de episodio, iba cambiando el disfraz o el traje, vestuario. Acá le llamamos vestuario. Disfraz se le dice a algo como si fuera de Halloween, como si fuera un disfraz para asustar a alguien. Cuando es algo teatral es vestuario. ¿Es Diana? ¡Por Dios! ¡Por Dios! Pero tiene un procesador, déjenmelo en comentarios. ¿La voz está disfrazada también? ¿O ella la está haciendo nasal y con agudos solamente con su voz? Porque parece como que estuviera procesada. No es la voz de Diana. ¿Tenían permitido poner algún procesador como para disfrazarla más? Obviamente la voz de Diana, si es sin procesar, la adivinan en 5 minutos. Pero ella tenía que simular una voz tipo aniñada y realmente disfrazarla sin ningún procesador y salía así. Déjenmelo en comentarios, por favor. ¡Ay, la amé! Todo dance, bien nasal y bien arriba, claro, nadie jamás retiro todo lo dicho de la vez pasada que dije yo la conocí en 5 segundos, acá no lo hubiese reconocido. Ahora, lo que dudo es si tenía algún procesador, no, ya lo dije, me lo tienen que dejar dicho, pero si es con su voz es extraordinario el trabajo, por Dios, porque realmente hay que estar emulando una voz que no tenés y tanto tiempo, y aparte haciendo una coreografía, está haciendo una coreografía ella, está bailando muy bien, con un disfraz, otra vez disfraz, con un vestuario muy hermoso, por cierto, muy trabajoso, y también todo el cuerpo de baile de atrás está haciendo la misma coreografía. No es para nada fácil lo que está haciendo Diana, para nada. ¡Ay, qué agudos! Ay, después me dejan dicho que dijeron los jurados, ahí yo no entendí nada. Bien nasal, bien tuan, bien de máscara, bien de cabeza. Ella no canta de cabeza. Bueno, canta cuando quiere, ¿no? Ella hace lo que quiere con su voz. Pero quiero decir, no es lo habitual, no es lo que uno espera. No va a relacionar jamás en el episodio 1 que ella fuera Diana, por el amor de Dios.
fíjense que baja. Y esto hace que el diafragma no trabaje de la misma manera que si estuviera parada. Cuando está cantando, hay que mantener el aire de cierta forma para que uno proyecte la voz de una manera directa y de una manera natural. Ella, si está realmente emulando una voz que no es la de ella y que además no está procesada, no tiene un efecto con ningún procesador, hacer un movimiento tan de bajar el cuerpo, porque lo requiere el baile, porque lo requiere la coreografía, le dificulta más mantener esa emulación de su voz. Así que seguir arriba, bajando su cuerpo, es mucho más difícil que cantar paradita. Y sin embargo, ¡wow! Pone aire. Ahí es la forma de caminar, por ahí yo la veo a Diana. Porque Diana es muy segura para caminar. Y ahí sí por ahí la distinguiría, pero tenés que saber que es ella. Y no es la única segura para caminar, pero ella tiene una forma de caminar muy, muy segura, ¿no? Y entonces cuando caminó así la vi a Diana. Pero en la voz no, en la voz nada. Y los últimos A fueron con aire. Que eso le permite también hacer una voz más suave. Ella nos tiene acostumbrado a ser, como digo yo, un tornado de luz. Que hay que me dijeron, ay, a mí los tornados me dan miedito. Y ella a veces da miedito también, porque sale con tanta potencial vocal que uno queda así. Pero dije de luz, porque ella ilumina donde va. Te quedas así, mirando ese tornado, ese viento, ese caudal de voz que tiene. Por eso le digo tornado yo, porque tiene tanto caudal en su voz que me envuelve con esa luz, con su luz. Me envuelve como un tornado con su luz y me llena el alma, realmente. Diana es espectacular y realmente este trabajo fue extraordinario. Jamás, o sea, una canción que no dice nada, porque la realidad es eso, una canción que cantada así no dice nada. Yo quiero escucharla por la voz de Diana. Esta voz era una voz emulada. Obviamente no me hubiese imaginado que la cantaba ella. Así que bueno, vamos a ver el siguiente nivel si ya se escucha la voz de Diana, que es la que nosotros amamos. Pero esto me quedé mandíbula caída. Realmente hizo un trabajo extraordinario para esconder su voz. Extraordinario, así que la aplaudo y muchas gracias por haberme dicho cuál era la canción, una de las canciones, porque puedo hacer reacción a todo. Ya tengo esta y tengo otras enlistadas para hacer próximamente, para seguirla en este concurso que tan lindo estuvo. Bueno, si te gustó la reacción, acordate de suscribirte ya mismo. Tu clic en suscripción, que es lo que me ayuda a mí a seguir creciendo. Y al lado campanita para que te avise cuando subo más. Mirá que voy por más. Y bueno, nada más. Mandarte un beso grande, desearte que seas feliz, que disfrutes el día a día, que estés saludable y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.